Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas precisamente a esta nueva transmisión de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una amiga de todos ustedes. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes y el día de hoy estaré con ustedes en esta transmisión abordando también un tema muy importante que es la sentencia del amparo directo 35/2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ya una sentencia un poco viejita de la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea y que eh, es un hito precisamente en el tema de derecho de daños. De verdad agradezco infinitamente que se estén conectando por medio del Zoom, también por redes sociales, que el día de hoy nos acompañan también vía Zoom. Y recuerden que estas transmisiones que estamos teniendo cada día miércoles es con el fin de estar analizando una sentencia emblemática que ha sido importante para este desarrollo del derecho de daños y que ha sido un constructo jurisprudencial y que al final del día nos va a dejar mucho conocimiento de cómo se está llevando los temas de daños en México. Y precisamente el día de hoy no va a ser la excepción con un tema sasasasazo que lo he denominado el bullying escolar, precisamente con motivo de esta sentencia. Y quiero que nos retrotraigamos un poco en el tiempo, porque cuando esta sentencia se dicta, estábamos en una posición en donde estaban apenas las reformas a los derechos humanos de aquella reforma constitucional. Ustedes recordarán de 2011, de junio de 2011, en donde nuestro artículo primero constitucional se modifica, principios pro persona, pro actione, interés superior al menor, vienen a tener relevancia histórica precisamente en el dictado de varias resoluciones. La, la sentencia anterior que nosotros analizamos precisamente también tuvo que ver con un tema de principio pro persona y pro actione con respecto a la legitimación. Bueno, esta sentencia no es la excepción. Esta sentencia es una sentencia, a mí en lo particular me gusta mucho porque aborda aspectos muy importantes de lo que debemos de entender por el bullying escolar, ¿no? Eh, Hace derecho de comparado. Si ustedes tuvieron intención de ver la sentencia, se las mandé al chat para los que están en el chat. Hace derecho comparado, es una sentencia muy rica doctrinalmente, establece criterios de la Corte Interamericana, opiniones consultivas, interés superior del menor reforzado, aspectos de responsabilidad civil en la situación subjetiva, objetiva, la contractual, la extracontractual, y sobre todo maneja algo que a mí me llamó mucho la atención, estadísticas sobre este fenómeno social que está afectando a muchas personas y en este caso personas en estado de vulnerabilidad que, que son los niños, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar, a primero hacer un desarrollo histórico de lo que fue esta sentencia. Y les digo, es una sentencia viejita porque en el 2014 la Suprema Corte resolvió por primera vez un caso de bullying escolar en sede civil.
reconociendo que las escuelas particulares, porque esto se da en un ambiente privado, pueden ser responsables por omisiones en su deber de cuidado. Esta sentencia colocó al acoso escolar dentro del campo del daño moral y marcó el inicio de un nuevo paradigma jurisprudencial en la protección de los niños. ¿Por qué es súper importante esto? Porque el bullying escolar, creo yo que todos, de una u otra manera, este término no es ajeno a nosotros. Creo que nosotros de una u otra manera, siempre que estudiamos, siempre está presente alguna broma, algún tema de los apodos, algún tema de denostación, pero cuando esto ya se vuelve recurrente, cuando esto ya afecta a la integridad de una persona y sobre todo su estado psicoemocional, es cuando ya existe una posibilidad de solicitar la reparación del daño. ¿A quién? La Suprema Corte resolvió a quién. Eh, Vamos a hacer un recuento de lo que fue esta sentencia y esta sentencia inicia con un caso de un menor en donde de manera reiterada lo molestaban en la escuela. El menor iniciaba su segundo año de primaria. Esto sucedió en el Estado de México. Entonces, de manera recurrente, el niño se quejaba de que lo molestaban, se quejaba de que lo agredían verbalmente, pero sobre todo se quejaba mucho de su maestra que no hacía nada y que se sumaba a las agresiones que a él le inferían. El niño, como antecedente, déjenme decirles que tenía TDAH ya diagnosticado. Si bien no es un padecimiento que requiera algún tratamiento especial o que esté manejado como algún tipo de discapacidad, también lo es que son niños que requieren un reforzamiento especial porque se dispersan muy fácilmente, porque es difícil que tengan una concentración, porque normalmente son niños que tienen hiperactividad. En este caso concreto, eso es lo que pasaba con este menor. Y bueno, la maestra no ponía cartas en el asunto, ¿no? Para poder limitar las agresiones que el niño tenía por parte de sus demás compañeros. Lo que se establece en la sentencia es que se sumaba, ¿no? Se sumaba todavía a más burla, a más agresión. Esto durante el proceso, la primera instancia y la segunda instancia, en donde la madre reclamó en vía civil una demanda de reparación de daño moral por estas agresiones, tanto a la escuela, o sea, a la institución como tal, como también a la maestra de español, que era la que no frenaba esta situación. Entonces, en primera instancia, ¿qué pasó? La primera instancia dijeron, no, no hay responsabilidad por parte de la empresa ni tampoco de la maestra, porque ellos no hicieron de manera directa el, el acoso o el abuso del bullying. Siguió en una apelación que fue confirmada, posteriormente un amparo y después la Suprema Corte hizo facultad de atracción y resolvió el amparo directo 35/2014. Los hechos del caso, bueno, fueron estos, principalmente una conducta reiterada en la cual el niño fue sujeto de agresiones verbales y físicas por parte de compañeros de su escuela y también por parte de la maestra. Se atribuye una omisión total por parte del centro escolar en el cual no previó y no frenó estas acciones que provocaron afectación psicoemocional en el menor. ¿Qué pasa cuando la Suprema Corte de Justicia hace facultad de atracción? Pues analiza cuestiones de interés superior del menor. Principalmente en esta sentencia se centra precisamente en establecer qué se debe de entender por bullying escolar, cuáles son los derechos del menor que fueron vulnerados, desde qué perspectiva se debe de tomar el caso, si desde una perspectiva de responsabilidad contractual o extracontractual,
qué factor de atribución se debe de aplicar, si objetivo o subjetivo en el caso concreto, para poder determinar la responsabilidad de los demandados y sobre todo crear un precedente con respecto al interés reforzado de los menores cuando se encuentran en el interior de centros educativos. Entonces, todos estos aspectos que les acabo de mencionar fue materia de estudio de esta sentencia. Como ya les dije, es una sentencia muy rica porque hace estadísticas. Habría que analizar si esas estadísticas que maneja la sentencia del año 2014 han disminuido o aumentado, ¿no? Ya después de 12 años. Este sería un tema interesante para hacer el laboratorio jurídico. Y define también el término de bullying, si bien esto viene del idioma inglés, se refiere al acoso escolar en español. Es acoso escolar o violencia entre compañeros en el entorno educativo. Implica conductas reiteradas, esto es importante, de intimidación, humillación, agresión física, verbal o psicológica que se ejercen de manera deliberada y sistemática para uno o varios de varios estudiantes hacia una persona o entre varias personas, generalmente en situación de desventaja y vulnerabilidad. Y para poderlo aterrizar y nos quedemos un poco con los elementos de esta figura jurídica que ya aparece en la jurisprudencia como bullying, no tanto como acoso escolar, lo manejan más como bullying, pero eh, rescatamos elementos importantes que nos deja la sentencia. El primero, la intencionalidad, que no es un accidente, es decir, hay intención de dañar, intención de mancillar, intención de decir una persona con el objeto de que ésta se sienta mal, de afectar su entorno. Pero en muchas ocasiones la Corte hace una acotación que hay que identificar cada caso concreto, porque a veces no existe esa intencionalidad, porque los niños a veces no, no dimensionan hasta dónde van a llegar sus palabras. O sea, no tienen una gran capacidad de comprensión de que si yo le digo un apodo a esta persona, le va a afectar preponderantemente. No dimensionan lo que pueden lograr a causar en la persona. Entonces, hay que ver en cada caso concreto sobre este tema de intencionalidad para los efectos de si se configura o no el acoso laboral. La repetición también es un tema. ¿Por qué? Porque ocurre de forma reiterada en el tiempo. Sin embargo, también la Corte en esta sentencia nos dice que a veces no es necesaria que esa repetición se dé de manera continua, porque en muchas ocasiones basta con que se realice en una ocasión para crear una afectación toral, ¿no? Que exista un desequilibrio de poder, que el agresor tenga más fuerza, que se encuentre de una manera preponderante, y también nos hace una reflexión que en muchas ocasiones esta cuestión de poder en cuanto a la cuestión física puede ser importante, pero también hay personas que no necesitan ser más fuertes para controlar, para, para con sus palabras infringir algún tipo de daño. Entonces, la Corte nos remite precisamente a analizar el caso en particular y la forma en cómo se está dando. ¿Y qué tipos de bullying hay? Bueno, nos explica esta sentencia que puede ser físico, que va desde los golpes, empujones, daños a sus pertenencias, a sus cosas. Verbal, puede ser verbal, que tiene que ver con los insultos, con los apodos, con las amenazas. Puede ser psicológico, un tipo de exclusión, segregación, manipulación, difusión de rumores. Y hoy en día algo muy importante, compañeros, el cibernético.
que a través de redes sociales o plataformas digitales, conocido como ciberbullying también ya, se pueda dar algún tipo de situaciones y a veces esto es anónimo, ¿no? No se encuentra la fuente, pero ahí en redes sociales ya el niño se encuentra denostado, humillado, criticado, y esto se publica de manera importante, se viraliza y resulta que toda la escuela ya se enteró y bueno, estas son las formas de la manera en cómo se da esta connotación de bullying y que es un fenómeno social que, como les digo, ha existido desde muchos años. En 1980 en Europa se ha estado analizando este fenómeno, pero en México ha llegado un poco más tarde. Esta sentencia, como les digo, de 2014 de la primera sala aborda de manera preponderante todos estos aspectos que ya se han visto en otros países y cómo se reitera. Ya hay recomendaciones en tratados internacionales con respecto a cómo se debe de estar revisando estos temas de bullying, los protocolos, las guías sobre cómo se debe de dar un ambiente sano en las escuelas. Todo eso existe y es vinculante para nuestro país porque sí, a veces no escribimos, no investigamos tanto, a veces los casos no llegan, como en este caso del amparo que se analizó desde esa perspectiva en el año 2014. Y fíjense, los hechos se suscitaron en el año 2009. En el año 2009 es cuando inicia este tema de bullying, de acoso escolar. La mamá demanda y hasta el 2015 se dicta la sentencia por atracción de la Suprema Corte. O sea, una justicia bastante lenta, pero sin embargo nos deja un precedente porque esta sentencia da lugar a varias tesis en la cual se establece que se debe de entender por bullying, que es la responsabilidad vicaria. Aquí el tema central era decir, ¿tiene o no responsabilidad la institución educativa? ¿Tiene o no responsabilidad la maestra? Y el punto de partida hoy, a lo mejor para los que ya estudiamos derecho de daños, era pensar, pues sí, desde luego, por supuesto que tiene responsabilidad, pero en ese tiempo, como les digo, retrotraernos al tiempo, 2011 todavía no teníamos la reforma en derechos humanos, el interés superior del menor, pues importante sí, pero no con tanta relevancia y desarrollo jurisprudencial como hoy lo tenemos. Entonces, esta sentencia pues empieza a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Vemos que la primera instancia y la segunda instancia dijeron no, dos jueces, o sea, de primera instancia y de apelación coincidieron en que la institución no causó el daño de existirlo, porque lo ponía en duda, y la maestra tampoco fue, como que fue una sentencia en donde decían, en ese sistema conservador de la culpa, de demostrar quién es responsable y para hacer responsable una persona necesita existir el elemento subjetivo de la culpa, bajo esa tesitura dijo, pues la escuela no hizo bullying. La escuela, de existir el bullying, pues la escuela no lo provocó. A lo mejor lo provocaron los compañeros, pero no la escuela. Y los compañeros no están llamados a juicio. Los compañeros no están, demandados, tampoco sus tutores ni sus padres. Entonces, dice, no, no hay responsabilidad de la empresa, de la escuela, y tampoco hay responsabilidad de la maestra, porque ella no hizo el bullying, aunque el niño sí dijo que la maestra también lo lastimaba, también lo injuriaba, también se pronunciaba con humillaciones hacia su persona. Entonces, en ese clima en donde la responsabilidad llamada vicaria tampoco estaba en auge como hoy en día.
Entonces es cuando surge este conflicto y es cuando la corte se pronuncia y dice, a ver, vamos a analizarlo desde varios puntos. Y primero, y el más importante, es sobre la posibilidad reforzada de proteger los derechos de un infante. Es decir, una persona que por su posición, por ser menor de edad, no tiene la misma posibilidad como cualquiera de nosotros para ejercitar sus derechos, porque lo tiene que hacer a través de su representante. Y ese representante, pues normalmente es su progenitor, en muchas ocasiones puede haber deficiencia en la queja. Entonces, aquí viene un tema de protección reforzada hacia los derechos del niño, hace mucho derecho comparado y sobre todo aplican el Tratado Internacional sobre los Derechos del Niño y llegan a la conclusión que efectivamente se debe de analizar desde una perspectiva de clase vulnerable y establece que no solamente por su posición de menor de edad, sino por el hecho de que en ocasiones el bullying también se puede dar como un tema de discriminación. Es decir, que además de su estado de minoría de edad, también la cuestión de que el menor perteneciera a las personas que sufren TDA, un trastorno de la personalidad, también pudieran ser motivo de discriminación precisamente por ese padecimiento. Y entonces se aborda esta sentencia desde dos aristas, desde la arista del tema de, de derechos del menor y clase vulnerable por el padecimiento que tiene. Y entonces esta sentencia se va sobre algunos ejes. Primero, el reconocimiento de acoso escolar como una fuente de daño moral. Dentro del artículo 1916 del Código Civil y su homólogo para el Estado de México, se establece la afectación a los sentimientos, vida, honor, reputación, derechos de la personalidad de una persona cuando estos se ven afectados para poder determinar si existe o no daño moral. El bullying no es la excepción. El bullying entra dentro de estos apartados porque es una afectación a los sentimientos que crea daño psicológico en la autoestima del menor, que le causa inseguridad, que le causa depresión, que ya no quiere ir a la escuela, bajo rendimiento en sus notas académicas. Y en base a eso, el la Corte determina si este reconocimiento del acoso escolar es una fuente del daño moral. Apunta a que sí y que pueden ser resarcibles civilmente, es decir, un tema de acoso escolar se puede ventilar desde la óptica de la vía civil en contra de instituciones privadas o públicas. Si es pública, tendría que ser un procedimiento administrativo que va conforme a la ley de responsabilidad patrimonial y si es instituciones privadas, pues se van al foro común en un tema de daño moral por acoso escolar. Y bueno, el segundo punto que tenía que resolver esta sentencia o este conflicto toral, pues era precisamente la responsabilidad de la institución educativa privada, ¿no? Que si las escuelas tienen o no el deber de vigilancia y de cuidado respecto con sus alumnos. La sentencia nos dice que sí. Nosotros tenemos un artículo en el artículo 1920, me parece, del Código Civil de la Ciudad de México, en donde habla precisamente de los directores de escuela, que son responsables de los daños que se ocasionen a los escolares mientras se encuentran en el interior del centro escolar. Y también con respecto a los dueños de establecimientos mercantiles que son responsables por los daños que ocasionen sus operarios. En este caso, los maestros que trabajan para la institución son operarios, ¿no? Son empleados del centro educativo y entonces por eso se hace responsable a esta institución privada por los daños ocasionados al menor. Este, no es necesario, en esta sentencia lo explica muy bien,
que el personal escolar haya sido quien causó el daño. Eso es irrelevante, sino basta con la omisión en las medidas adecuadas para evitarlo. Es decir, ese deber de vigilancia por parte de los maestros, en que si yo estoy viendo que a un niño lo están molestando, no se frenen esas conductas mediante imposiciones de diferente índoles, llamar a los papás, oye, estoy viendo que que tu hijo se está comportando de esta manera, está molestando mucho a otros, habla con él, algún tipo de orientación. Las escuelas deben de tener psicólogos, deben de tener trabajadores sociales para frenar y saber manejar este tipo de conductas. Y eso es lo que se atañe, ¿no? En esta sentencia que no se hizo. Entonces, hablamos de cuestiones de omisiones y por los cuales se responsabiliza al centro educativo. Eh, un tercer punto de los cuatro que abordó la sentencia es la aplicación de estándares de protección reforzada a menores. Ya lo habíamos hablado. Se reconoció que los niños y niñas son sujetos de una protección especial conforme a la Convención de los Derechos del Niño y el principio pro persona, que en ese tiempo, como ya dije, apenas estaba desarrollándose porque, pues esto fue, les digo, en el año 2009 y esta sentencia tiene todo su trayecto y es hasta 2015 en donde se resuelve. Y el último punto que aborda la sentencia es precisamente el cambio de paradigma. Eh, ¿A qué me refiero? Este, el cambio de paradigma es que normalmente se busca en un sistema de responsabilidad conservador todos los casos, casi siempre, el tema de la culpa, esa conducta culposa que causa un daño, el nexo causal, son los elementos que preponderantemente están presentes para determinar la responsabilidad. Sin embargo, este cambio de paradigma que nos habla la Corte en esta sentencia es que se puede asemejar este tipo de conductas relevando el elemento de la culpa, es decir, como un tipo de manejo de responsabilidad objetiva. Y aquí entra lo que llamamos la responsabilidad vicaria. No es que el centro educativo haya causado el daño, sino ese deber de garantía, ese garante, o sea, el director de la escuela, los mismos profesores de la escuela son garantes precisamente de la seguridad de los niños, de todos los niños, no de uno, de todos los niños en general. Entonces, este deber de garantía, desde el momento en que el menor entra al centro escolar y que uno como padre va y los deja en la puerta de la escuela, empieza a accionarse el director, la institución como tal, los maestros son obligados a la seguridad de los infantes que están dentro del centro escolar hasta el momento en que se entrega nuevamente a sus progenitores o sus tutores. Luego, entonces, ese deber de garantía y de seguridad debe de estar reflejado en todas las acciones, desde el lugar que esté seguro, de que se minimicen los riesgos, de que la escuela cuenta con las medidas necesarias para la seguridad de estos, desde que los maestros sean capacitados, que tengan el perfil suficiente y necesario para poder brindar una educación de calidad, desde que observen conductas que estén incitando al odio, al bullying, al acoso, a la intimidación, que esas conductas se frenen una vez que estén identificadas. Entonces, todas estas situaciones que el centro escolar se encuentra obligado a brindar desde el momento que el infante está en su centro escolar, han sido vulneradas cuando no se frenan estas conductas. Y en muchas ocasiones dirán, bueno, pues es que el bullying normalmente no se hace de una manera abierta. A veces son conductas que están escondidas, que los alumnos esconden para realizarlas por temor a que sean castigados, a que les llamen la atención.
Y entonces a veces los maestros no están a su alcance, pero lo que sí está a su alcance es identificar cuando el reporte ya está hecho. En el caso concreto, déjenme decirles que la mamá hizo varios reclamos, ya pidió hablar con la maestra de español, explicó cómo su hijo había estado afectado, cómo ya no quería ir a la escuela, cómo el hecho de entrar a la escuela le provocaba llanto y la maestra, en vez de poner cartas en el asunto y advertir lo que la mamá le estaba diciendo, canalizarlo a trabajadora social, a psicólogo de la escuela para ver qué estaba pasando con este niño, al contrario, eh, en las declaraciones de la madre dice, bueno, es que en esa ocasión la maestra dijo, no, pues sí, la verdad es que el niño es un niño que no quiere trabajar, su hijo pues por todo llora, pues sus amiguitos no lo aceptan mucho porque la verdad es que hace comentarios fuera de sí. Y entonces ahí es donde la mamá se da cuenta precisamente de que en vez de que le estén dando ayuda al niño, pues la misma maestra lo está aniquilando todavía más, sumándose a los comentarios de los niños. Y, y bueno, es cuando decide hacer la demanda por daño moral tanto a la maestra como a la institución. Y entonces, eh, ¿cómo se prueba el bullying? Bien, dentro de lo que es esta sentencia, ustedes dirán, pues sí, realmente a veces estas conductas son ocultas, realmente estas conductas a veces no se dan cuenta las personas o los maestros. En el caso concreto que se analizó en esta sentencia, sí era reiterado y sí era abierto. De hecho, dentro de las pruebas que se presentaron, pues fueron declaraciones, eh, declaró el niño su versión, declaró la maestra, se presentaron pruebas psicológicas, no solamente al niño, sino también a la maestra. Y la evaluación de la maestra arrojó que la maestra precisamente tenía predisposición hacia el infante, se expresaba hacia él como un niño que lloraba por todo, como un niño que no quería trabajar, como un niño que pues no atendía, que tenía malas calificaciones. Entonces, todas esas pruebas fueron contundentes para que la sala dijera, es que este es un caso de bullying, es un caso en donde no se reforzó el interés del menor. Es un caso en el cual el bullying fue general, no solamente de los alumnos hacia el niño, sino también de la maestra. Fíjense qué grave, ¿no? Que la persona que está al cuidado del grupo haya fomentado estas conductas, de acuerdo a la narrativa de la sentencia. Entonces, importante. Para este tipo de asuntos, como todos los asuntos de daño moral, que en donde la afectación emocional juega un rol importante, eh, aquí se invirtió la carga de la prueba. La sentencia también es rica en ese sentido porque dice en qué casos se puede presumir el daño y en qué casos debe de haber inversión de carga probatoria. Inversión de carga de probatoria para que sea la institución la que demuestre que se aplicaron los protocolos necesarios para frenar esa actividad de acoso escolar y aún así no se logró, ¿no? Entonces, no se demostró lo contrario, no se demostró que se siguieron esas guías precisamente para poder evitar el acoso escolar y de esa manera se determinó responsabilidad para la institución y para la maestra de español. Se hicieron evaluaciones psicológicas, se determinó que el menor efectivamente estaba diagnosticado con TDAH y que eso fue
un punto importante para que se viera también esta sentencia desde un punto de vista de discriminación por el padecimiento que presentaba el menor. Entonces, creo yo que esta sentencia, además de rica en una cuestión de derecho comparado, nos deja ver un conocimiento vasto en la ampliación de los nuevos daños como el día de hoy lo manejo, porque empezó con bullying escolar en ese año 2014. Pero hoy tenemos el bullying cibernético, en donde no solamente tú ves al agresor, tú ves a la persona que te está difamando o te está denostando o te está poniendo un apodo y se ríen de ti, sino que en el ciberbullying muchas veces la fuente no la conocen, son anónimos. Y es algo muy común ahorita que suceda en redes sociales, sobre todo porque todos los niños están en redes sociales. Y aquí hay un dato muy interesante que particularmente me pareció fue que se da de manera más preponderante en la primaria. Este tema de acoso escolar se da preponderantemente en primaria, la incidencia baja en la secundaria y en la prepa. Entonces, creo yo que nosotros como padres, los que tenemos hijos, debemos de tener especial cuidado en estos primeros años de escuela. Decía un dicho, es que los niños son bien crueles y hablan las cosas tal cual. Y la sentencia lo refiere. A veces los niños no dimensionan la capacidad de una palabra, cómo puede afectar en la vida del compañero, y lo hacen, precisamente por esa falta de capacidad. Pero eso no lo exenta precisamente de que los que estén al cuidado de ellos, y hablamos de padres, hablamos de instituciones educativas, hablamos de maestros, no los exenta de que cuiden precisamente esos aspectos. Entonces, vean ustedes esta sentencia, se las mandé, si no la tuvieron oportunidad de verla, léanla por favor porque nos da mucho. Hoy en día, bueno, ya tenemos otros tipos de daños después de 12 años de esta sentencia, pero para iniciar con lo que era el análisis del bullying, esta sentencia es excelente. La ponencia del ministro Saldívar, de verdad hizo un muy bonito trabajo, es una sentencia muy fácil de entender y sobre todo que dejó varios precedentes en la jurisprudencia para entender qué es este fenómeno social que se ha ido presentando y se sigue presentando, en las escuelas. Entonces, daño moral por bullying, sí, posible de probar, por supuesto. Responsables directos, instituciones educativas, maestros, por supuesto, y sobre todo el tema de la reparación. ¿Cómo se repara un caso de bullying? De acuerdo al análisis de esta sentencia, la sentencia ordena, culmina diciendo que sí se quedan satisfechos los elementos de la acción de daño moral por bullying escolar. Dice que si ha lugar a la reparación del daño, ordena tratamiento psicológico al menor, y impone una condena de indemnización. La sentencia maneja en una cantidad de 500,000 pesos. Eh, Al centro escolar también condena la responsabilidad de la profesora de español y, y bueno, aquí el tema no es la indemnización, aquí el tema es que deja el precedente para que se puedan establecer los criterios y es obligatoria, ¿no? Para todos los jueces. Si ustedes tienen un caso de bullying escolar, ya saben, tienen que acreditar los elementos sobre el daño, la afectación de la persona en sí, no quién lo hizo, sino si esta conducta tiene una relación causal con la afectación que el niño este, resiente. Y esto lo pueden hacer a través de pruebas psicológicas, desde luego, la conducta reiterada sobre la
la intención de afectar, pues mediante testimoniales, mediante declaraciones. La declaración del menor es importante y sobre todo a mí lo que me llamó mucho la atención también es la evaluación de la maestra, la evaluación que le realizaron a la maestra para identificar esos aspectos en donde decían, bueno, sí ve, sí se ve que la maestra está pre- prejuzgando siempre, no se refiere bien hacia el menor y eso infiere que definitivamente no se cuidó con ese estándar de protección y reforzamiento hacia el menor de la clase que estaba siendo afectado. Y bueno, esta sentencia, como todas las que vamos a analizar de aquí a este ciclo de sentencias de daño, para mí es importante porque tiene que ver con un sector vulnerable de la sociedad, ¿no? Que son nuestros niños y que en ocasiones no se les presta la suficiente atención porque los padres a veces estamos muy involucrados en nuestros trabajos, estamos muy involucrados y pensamos que quienes tienen que educar a nuestros hijos son las escuelas. O muchos padres dicen, bueno, es que yo por eso hago una educación privada para que les den valores, para que los enseñen. Eso es un error, compañeros. Todos estamos obligados y todos tenemos una responsabilidad social precisamente con respecto a cuidar a nuestros hijos, sobre todo, no endosar a la institución educativa y sobre todo identificar cuando esto se está presentando. Cualquier indicio es importante para que nosotros identifiquemos si nuestro hijo está siendo objeto de un acoso escolar. Y eh, les comentaba también que el día de ayer precisamente estaba escribiendo un artículo, estoy escribiendo un artículo que me pidieron y hablo sobre el derecho de daños contemporáneo en el siglo XXI y los nuevos daños. Y estaba yo pensando, y cuando hablaba de la responsabilidad social del abogado, creo que nosotros estamos obligados a conocer el derecho de daños, sí o sí. Les voy a explicar por qué. Porque el derecho de daños es transversal. El derecho de daños no implica derecho civil o derecho penal, o que la reparación del daño sea solamente derivada del delito, como normalmente pensamos. Es una responsabilidad social del abogado especializarte en daños porque como este caso de acoso laboral, digo, de acoso escolar, no pudo haber nacido a la vida un precedente si no hubiera sido debidamente litigado. El abogado que llevó este caso ya tenía dos sentencias en contra, primera y segunda instancia. Cuando subió al colegiado, habló precisamente en su amparo de cuestiones de constitucionalidad y derechos del menor. Y en el amparo, bueno, pues como que dijo sí, pero acuérdense que estaba en el año 2009, 2010. Hoy tenemos ya un avance importante en la jurisprudencia con criterios obligatorios sobre principio por persona, sobre derechos fundamentales, sobre nuestro gran artículo primero constitucional y la garantía del Estado en salvaguardar esos derechos, pero antes no lo teníamos. Entonces, gracias a que ese o esos abogados pudieron llevar un caso de esta naturaleza bajo ese estandarte de protección reforzada, la Suprema Corte de Justicia lo atrajo como un asunto relevante y de interés. ¿A qué voy con esto? Que la especialización en derecho de daños debe de ser algo obligado para nosotros porque vamos a tener casos de daños en todos los aspectos. Hoy lo vimos en la escuela, pero mañana vamos a ver en el centro de trabajo,
Luego lo vamos a ver en responsabilidad patrimonial del Estado, hospitales públicos, que allá hay mucho tema de responsabilidad y de derecho de daños. Lo vamos a ver en derechos del consumidor, lo vamos a ver en relaciones laborales, en responsabilidad contractual. Y si no sabemos litigar derecho de daños, como debe de ser, vamos a hacer eh, que las víctimas se queden con su daño. Es decir, vamos a seguir fomentando la impunidad, vamos a fomentar que la víctima asuma las consecuencias del daño porque no lo vamos a saber reclamar. Entonces, vean ustedes la importancia del derecho de daño. La idea de este ciclo de conferencias y análisis, precisamente, es que ustedes se den cuenta que los daños no solamente es demandar daño emergente y lucro cesante como nos los enseñaron en la escuela, sino precisamente establecer cuáles son esos nuevos daños que ahora enfrenta la sociedad, cuáles son esos nuevos daños que hoy se ve. Esta sentencia 35/2014 no habla de ciberbullying, porque en el 2014 no había tanto. No, no hay un análisis profundo al caso, pero hoy en día les juro que debe de haber precedentes en tema de ciberacoso, de ciberbullying y todo eso, porque es lo que se está dando. Entonces, este derecho de daños va evolucionando. ¿Por qué no lo tenemos en la norma? Pues precisamente porque el Código Civil no fue creado para la reparación de daños inmateriales o extrapatrimoniales. Fue creado preponderantemente para la reparación del daño, para cuidar el patrimonio de las personas. Entonces, de daño al proyecto de vida, de bullying, de mobbing, de violencia digital, de daños por la inteligencia artificial, no están en la norma porque es un constructo evolutivo. ¿Y qué hace la jurisprudencia? Interpreta. Daño moral, dice, bueno, el daño moral es perfectamente aplicado al tema de bullying, porque es afectación a los sentimientos, es afectación a la vida privada, es menoscabo a la autoestima, sobre todo de un niño. Y entonces interpreto que este 1916 aplica para este caso y va a aplicar para mobbing y va a aplicar para violencia digital. Entonces, conforme va evolucionando estos nuevos daños, la Corte se tiene que pronunciar como con estas sentencias de quienes, de abogados que con conocimiento de causa y conocimiento de derecho de daños pueden litigar un asunto de esta naturaleza ante el Tribunal Supremo. Entonces, la importancia de saber derecho de daños no es por materia, es una responsabilidad social del abogado. Y si vi algún comentario aquí que dice, debe ser obligatorio, sí, estoy de acuerdo y los planes de estudio deberían de contemplar ya la materia de derecho de daños como una disciplina individual autónoma que se deba de ver no en un módulo. Yo lo estudié en Derecho de las Obligaciones, no sé si ustedes también, pero vimos responsabilidad civil en Derecho de las Obligaciones, Civil uno o Civil 2, ¿no? En la universidad. Entonces, hoy en día el derecho de daños ya no es un tema de derecho civil, ya no es un tema de derecho civil, es un tema de derecho individual, autónomo y transversal en muchas áreas del derecho. Y así como esta sentencia la analizamos el día de hoy en esta pequeña cápsula, también les comparto que es materia de estudio en la maestría que Indecaje está ofreciendo para ustedes. Esta maestría, que es la maestría en Derecho de Daños, tiene una duración de 2 años. ¿Qué hacemos dentro de estos 2 años? Obviamente revisamos los casos más emblemáticos por materia, materia civil, penal, administrativa, laboral, porque el derecho de daños dialoga con todas las materias. Y entonces analizamos como ahorita analizamos esta sentencia, pues analizamos en varios módulos. Esta maestría, fíjense que vamos a abrir un grupo precisamente muy próximamente
el día 4 de marzo tenemos una conferencia inaugural, que es el 26 de febrero de este año, con clases ya iniciadas el 4 de marzo. Es una maestría completamente virtual. ¿Y por qué es virtual? Porque nuestros ponentes a veces no son de aquí, o sea, son mexicanos, sí, pero también tenemos chilenos, tenemos de Colombia, tenemos de Argentina, ustedes pueden ver, tenemos de Perú, Ecuador. ¿Y por qué? Esto tiene un porqué, chicos. Cuando yo inicié a especializarme en el derecho de daños, yo tuve que salir de México para poder especializarme porque aquí difícilmente encontrábamos una maestría, un diplomado, un taller en derecho de daños como tal. Encontré ahí de repente un curso de malpraxis médico, derecho sanitario, pero fuera de eso no encontraba nada, absolutamente nada. Entonces yo tuve que salir a otros países como Perú, Argentina, Colombia, para poder hacer estudios en materia de daños. Yo tengo 24 años ya, haciendo todos los días lo mismo. El despacho que yo represento únicamente hace esto, derecho de daños, en todas las áreas del- de la materia. Y entonces, cuando yo llego y aplico precisamente lo que aprendí fuera, he hecho algunos precedentes, he hecho algunas contribuciones a los temas de jurisprudencia con los casos que hemos llevado en el despacho y eso me dio la oportunidad precisamente de ir innovando en este tema. Hoy en día, en conjunto con INDECAG, tenemos el REBOE oficial de la maestría en Derecho de Daños, ya por parte de la Secretaría de Educación Pública, y es la primera maestría en México con REBOE oficial para hacer maestros en Derecho de Daños y con otra. Si ustedes cursan la maestría, tienen la posibilidad de ser especialistas en responsabilidad civil. Entonces, este es el programa académico. Ustedes pueden ver que empezamos con el ABC de lo que es el derecho de daños, derechos humanos, que es súper importante en esta materia. Y también estamos viendo que el tema de derecho de daños no se escucha. A ver, ¿sí se escucha o no se escucha? Porque veo que me ponen que no Sí, se sí se escucha. escucha, Mari. A ver, Sí se díganme, está ¿sí o no? escuchando. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ok, gracias. Entonces, este es el plan académico. Empezamos con el ABC, Derechos Humanos. Tenemos talleres de litigación, que eso es muy importante y que no todas las maestrías se los dan. Tenemos marco teórico, tenemos instancias y esta maestría no es solamente para abogados que se dedican a preponderantemente atención de víctimas, no, es para todos. Es para todos, ¿por qué? Porque también les enseñamos a cómo defender un tema de daños, si es que ustedes están del otro lado. Ustedes también van a poder aprender si son funcionarios públicos, si son abogados litigantes, si se dedican a la responsabilidad patrimonial del Estado. Es una materia muy rica y aparte el plan académico está diseñado para que ustedes obtengan, ahora sí, que lo más importante, el plan académico lo diseñé yo con la experiencia de 25 años y dije yo, a mí que me hubiera gustado que me enseñaran si yo hubiera tenido la posibilidad de entrar a una maestría hace 20 años. Y bueno, desarrollamos este plan académico de maestría y especialización para que ustedes se lleven el oro molido, que ustedes se lleven lo esencial para que tengan las herramientas necesarias y tener un buen caso de derecho de daño si es que les llega, lo llegan a representar en algún momento. Y bueno, vamos a, si ponen la primera, cuando iniciamos, ándale, gracias. Como ya les dije, iniciamos el día 26 de febrero con una conferencia inaugural
El, clases virtuales son los días miércoles y jueves de 6:30 a 9 de la noche. Va a ser clases entre semana, miércoles y jueves de 6:30 a 9 de la noche, 2 años de duración, son 4 semestres. La maestría en Derecho de Daños tiene REVOE oficial. Ustedes van a salir como maestros en Derecho de Daños con cédula profesional y también tienen la opción de una doble titulación, que es la especialidad en responsabilidad civil. Y también les quería comentar que esta maestría eh, tiene, Iván Hurtado, Mari, tiene pregunta, su material Mari, académico. Cuando yo escribí el derecho de daños en México, tomo uno, lo hice precisamente pensando en los alumnos de la maestría. ¿Por qué? Porque en México también escribimos poco en el tema, escribimos poco en el derecho de daños. Y casi toda la literatura, al menos que yo tengo, viene de España, de Argentina, de Colombia, pero estamos de acuerdo que somos una sociedad diferente. Los daños que enfrenta esos países son diferentes a los daños que puede enfrentar México. Entonces decidí escribir el derecho de daños en México pensando precisamente en los alumnos de la maestría para que de primera fuente encontraran aspectos doctrinales y orales, precisamente en el tema. Y bueno, eh, el derecho de daños en México es mi primera obra, es el tomo uno en INDECAG. Ustedes lo pueden adquirir en, en la sede de INDECAG, se los mandamos con los gastos de envío a cualquier lugar de la República. Ustedes lo piden directamente y bueno, ya lo pueden, lo pueden adquirir. Ahí les vamos a dar la liga para que lo pidan. ¿Y qué otra cosa? Antes de Mari, dar, Mari, ¿nos escuchas? sí, sí, sí te Ok, escuchamos perfecto. también es importante, ahorita que lo estuve escuchando, buenos días a todos. Ustedes saben que Marisol es la especialista en este tema y que ella fue, como bien lo dice, la que diseñó este plan académico. Y también les tenemos ya, ella también ahorita diseñó toda esta parte bien importante que se va a estar desarrollando en nuestro primer Congreso Nacional de Derecho de Daños. Creo que ahorita ustedes al escucharla se dieron cuenta de la necesidad que tenemos todos los abogados de estudiar esta área del derecho que en México es poco explorada y que aquí además es transversal. Aquí no importa si litigas civil, si litigas familiar, si litigas penal, laboral, administrativo o fiscal, en todas las áreas del derecho nos estamos dando cuenta que hay derecho de daños, que hay reparación del daño, que hay un daño que alguien tiene que reparar. Entonces, fíjense, Marisol está coordinando y tiene las estrellas, así se los digo, en el país en materia de derecho de daños. Ahorita les va a presumir que logramos que esté con nosotros precisamente alguien que sentó un precedente muy importante, Marisol, que les comentes que está la doctora Ana María Ibarra Holguín. Platícales un poquito de ella, la importancia de que va a ser ella, la doctora, la apertura de este congreso. Platícales un poquito precisamente de la doctora Ana María. Sí, claro, híjole. Esto es un logro, Cristi, porque precisamente Sí, Ana María Ibarra Holguín ha sido una de las precursoras del tema de derecho de daños. Precisamente esta sentencia que analizamos el día de hoy, ella formó parte de la ponencia del señor ministro Arturo Saldívar en la primera sala y fue la secretaria que proyectó. Entonces, ella desde hace muchos años ha sido precursora del derecho de daños con sentencias importantes como también la sentencia de Mayan Palace, donde habla de daños punitivos, la sentencia de nuestro querido Julián Canán sobre daños punitivos a la, a la, a- al,
a las aseguradoras, el mobbing también, ella ha estado allí. Entonces, para nosotros era súper importante conseguir que Ana María aceptara ir al Congreso de Derecho de Daños con nosotros, porque ha sido precursora en muchas sentencias haciendo estos proyectos de tanta vanguardia, de tanto análisis, de tanto estudio. Es una mujer súper preparada, pero sobre todo es una mujer muy humana, que siempre está velando por los intereses de las víctimas, de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Los invito de verdad, lean esta sentencia, se las voy a mandar al chat, porque es una sentencia que tiene un estudio muy profundo de lo que es el bullying y que nosotros no conocemos, chicos. Entonces, estará con nosotros en el Congreso de Derecho de Daños, ya está confirmada para el día 29 y 30 de mayo. Y Cristi, me siento súper feliz porque va a ser nuestro primer Congreso en Derecho de Así Daños. es, así es. Y aquí les comento, les comparto, tenemos solamente 100 lugares presenciales y también lo vamos a tener en modalidad virtual, pero si tienen oportunidad, por eso lo anunciamos con tiempo, para que si están en otro estado de la República puedan organizar el vuelo, quedarse y todo esto. Si tienen oportunidad, de verdad, vale muchísimo la pena que lo hagan de forma presencial. ¿Sale? Entonces, este congreso va a ser presencial y virtual en la Ciudad de México los días 29 y 30 de mayo y va a tener al maestro Julián Canan, que también es otro referente ahorita que les está pegando muy duro con estos temas, ha sentado varios precedentes. Tenemos al maestro Miguel Ángel de la Fuente, tenemos al maestro Raúl Alfaro Tempalo, también importantísimo dentro del tema de derecho de daños, y tenemos a un gran especialista y que es de la Escuela Libre de Derecho y que va a estar con nosotros, el doctor Fernando Martínez García de León, que de verdad yo que he tenido la oportunidad de escucharlo de forma presencial, híjole, ese señor habla del derecho de daños que, ¿cómo nos dejó ese día, Marisol? O sea, Sí. impactadas del conocimiento, pero sobre todo cómo hila toda la información y cómo te va llevando de la mano, ¿no? Entonces, tenemos grandes especialistas, tratamos de que estuvieran los mejores en derecho de daños en el país, ¿sale? Entonces, es un gran evento, es nuestro primer congreso, por eso tratamos de buscar a los referentes en el tema de este materia de derecho de daños. No se lo pierdan y si hay alguien de maestrías de derecho de daños, recuerden que esta es su oportunidad para también cumplir con el requisito de titulación, que ya se los estaremos compartiendo, pero vale mucho la pena y sobre todo reserven su lugar los que mañana va a estar saliendo publicado ya con la liga de inscripción porque solamente habrá 100 lugares presenciales. ¿Sale? He estado en conferencias virtuales de la magistrada Holguín. Sí, la magistrada es brillante y es de lo mejor del país. Sí, desafortunadamente no dejan llegar a veces para ministra gente tan valiosa, ¿no? Respecto de lo que preguntaban de a qué horas va a ser la ponencia de inauguración de la maestría, va a ser el 26 de febrero, 26 de ajá, en febrero. el mismo horario de la maestría, ¿no, Mari? A las 18:30. Así es, 18:30. Así es. Y aquí ya les está poniendo mi querida Alejandra Mejía. Ella está encargada de todo lo que ustedes quieran saber en materia de derecho de daños, de la maestría, del Congreso. Les está pegando aquí su número para que se puedan comunicar y puedan ya sea hacer su inscripción o puedan para la maestría que vamos a iniciar y para el Congreso. Ojo, recuerden, me ayudas a quitar tanto la imagen, querida Ale. No están aprovechando, ¿eh? No están aprovechando, Marisol. Todos los que se inscriban a la maestría en este mes de febrero tienen acceso a todas las actividades académicas de educación continua de INDECAP. ¿A qué me refiero a educación continua? Cursos, talleres, conferencias, todo lo que tenemos. Entonces, no están aprovechando. ¿Cómo obtienen esto? Con el pago de su inscripción y su primera colegiatura. Y obtienen más, así se los digo. ¿Saben cuántas clases cuantifiqué este fin de semana y que saqué una super oferta? Son más de 70 clases, solo de febrero. Así se los digo, la cantidad de clases que nosotros tenemos en el mes de febrero. Entonces, ya, si no lo aprovechan, yo ya no puedo hacer más, Marisol. No, pues, ¿qué te digo? Mira, a mí me gusta mucho luego los comentarios que nos están poniendo aquí, porque ya están aprendiendo a que debemos saber los abogados derechos de daño sí o sí.
Y precisamente ayer, Cristi, que estaba trabajando en la revista, en el artículo que nos Ah, pediste es que que déjenme les escribiéramos. presumo que INDECAP ya va a lanzar la revista jurídica donde va a participar. El primer número va a estar de lujo porque van a estar todos los directores académicos de INDECAP y entre ellos la doctora Marisol. Pero ese primer número, imagínense, va a estar la doctora Marisol hablando de 8 años, va a estar el doctor Gerardo Campas Malagón, doctor Pepe Díaz de León, el doctor Arturo Castañeda. O sea, todos los referentes en cada uno de las maestrías y especialidades que tenemos en INDECAP, cada uno de ellos va a hablar de su tema de especialización. Y Marisol, obviamente, todo, le corresponde toda esta parte del derecho de daños y va a ser un temazo que ya está ahí terminando Marisol, ¿no? Lo estoy terminando y te digo que ayer estaba hablando sobre la responsabilidad social del abogado y hablaba yo precisamente de que el abogado tiene que tener la formación en derecho de daños, porque lo vemos de manera muy somera y hoy en día ya es una disciplina autónoma. Entonces yo salgo de la universidad y si no tengo derecho de daños, soy un abogado que me falta algo. Y les voy a Completo. decir por qué. Porque daños, vivimos en una sociedad de riesgo. Podemos dañar y podemos ser dañados. Si no Así es. aprendemos a litigar daños, nos quedamos muy cortos porque la compensación económica aborda todos los aspectos. Te cometieron un delito, debes de saber cuantificar los daños. Te incumplieron un contrato, debes de cuantificar los daños y saber cómo. Te causaron un daño por segregación y discriminación, debes saber cuantificar y demandar daños. Como ahorita tus hijos están siendo objeto de bullying, tienes que saber cómo. Y sobre todo para representar a tus clientes. Entonces, derecho de daños es responsabilidad del abogado. Saber derecho de daños y hoy INDECAC se los está brindando con una maestría y una especialidad única en México. No hay otros reboes en otras escuelas. Habrá diplomados, habrá talleres, pero una maestría en Derecho de Daños en México no la hay y Indicas lo tiene. Así es que aprovechenla. Así es, y recuerden que uno de los plus que tenemos es que tenemos un costo súper accesible para todos, para que no sea un problema, un impedimento el tema económico. Tenemos costos muy accesibles y como se los dijo Marisol, esta maestría en este momento se sigue impartiendo solamente virtual porque tenemos ponentes de otros países, precisamente para enriquecer esta maestría y porque sabemos que en otras latitudes nos llevan mucha avanzada, Marisol, en el tema y por eso queremos que ellos compartan con nosotros todo eso que tienen. Entonces, de verdad, no pierdan la oportunidad. El derecho de daños es multidisciplinario, es para todos y creo que viene bien un complemento para el área en la que litiguemos, porque al final del día a veces terminamos aceptando o cualquier situación para nuestros representados como reparación del daño, lo que a veces ni siquiera va a cubrir ese daño. Entonces, y no solamente se habla de una cuestión económica, tenemos que entrar a estudiar derecho de daños para que sepamos con exactitud qué contempla la reparación integral, ¿no? Entonces, yo los invito a que se inscriban, a que participen en esta maestría y que sean parte de nuestro primer Congreso Nacional de Derecho de Daños, que créanme que ha sido un gran esfuerzo conseguir a los mejores especialistas del país para que nos hablen de derecho de daños en un fin de semana. Va a valer toda la pena que los escuchen, ¿no, Mari? Sí, y es que no es solamente derecho de daños, es derecho de daños y el contrato de seguro, que es un plus, Cristi, Sí, es porque un temazo que traen ahí con derechos de seguros y que Marisol va a preparar. Fíjense, se los digo ahí porque lo trae ahí. También anda con la idea de preparar una especialidad exclusivamente en ese tema, Marisol, trato de en el seguro. tema de los seguros, el tema de las aseguradoras, la problemática contra las aseguradoras. Así es, y vamos a tener en el Congreso nada más y nada menos a la doctora Sandra Juárez Juárez, que es la directora jurídica de la CONDUCEF, ya nos confirmó Cristi, y nos va a enseñar muchas cosas con respecto a las reclamaciones de los seguros, que es un tema sasazo, las aseguradoras nunca quieren pagar, cómo hacerle, cómo lograr, si, no, si somos beneficiarios y no sabemos si existe o no póliza de seguro, seguros de vida.
¿Qué podemos hacer cuando tenemos la incertidumbre? Nuestro familiar falleció. Tenemos un cliente que dice, bueno, es que a mí siempre me dijeron que había un seguro de vida, pero la verdad es que nunca he encontrado la póliza. ¿Qué hacer en esos casos? Este congreso, vamos a hacer una, fíjense, lo que tenemos proyectado, se lo decimos de una vez, Cristi, ¿no? A nosotros no nos gustan la, las conferencias planas, en donde el ponente se agarra el monólogo a platicar y la doctrina, sobre todo porque los congresos a veces son largos y muchas veces son de muchas horas. Vamos a hacer mesas de diálogos, vamos a hacer talleres de litigación para que los que vayan al congreso puedan interactuar precisamente con estos ponentes de gran vanguardia, porque luego no los vemos, pues imagínense, ¿cuándo vemos a Ana María Ibarra Holguín contestando preguntas? Difícil, ¿no? Ella tiene mucho trabajo, está en la corte, etcétera. Entonces van a tener ustedes la oportunidad de poder interactuar con ellos y sobre todo hacer esas mesas de diálogos y talleres, que para mí es lo que nos deja. No tanto escuchar al ponente, porque para escucharlo vemos una conferencia o ponemos el YouTube, que tienen muchas. Entonces, creo yo que esta dinámica que estamos preparando para este primer congreso en Derecho de Daños y Contrato de Seguro nos va a dejar mucho de experiencia porque vamos a elaborar talleres y mesas de diálogo. Entonces, no se lo pierdan porque es un proyecto muy ambicioso y de aquí se vienen más. Y sobre todo, inscríbanse a la maestría porque ya saben, es una responsabilidad social saber derecho de daños para todo abogado que esté en el litigio o sea servidor público, definitivamente. Gracias, Miguel. Miguel dice que está en el primer semestre de la maestría, los ponentes son excelentes, tomando muchas clases, talleres de litigación y además la beca y costos congelados. Así es, así es. Tienen todos esos beneficios con nosotros aquí en Indecal. Te agradezco el comentario, Miguel. Y no son paleros, ¿eh? Para que no piensen que Puedes compartir el flyer del Congreso en el chat, Ale. Entonces, anímense, no pierdan la oportunidad de estarse capacitando, paguen su inscripción, su primera colegiatura y gocen de toda la capacitación que tenemos todo el mes de febrero. Tenemos muchísimas clases, muchísimas, y los esperamos en la maestría y en nuestro primer Congreso Nacional. ¿Sale? Dante dice que quedaste de subir unas sentencias, pero se van a subir al chat de WhatsApp. Dante, ahí está, para que los que no están en el grupo de WhatsApp se unan y puedan estar en ese grupo que es donde están en comunicación con mi querida Marisol, que siempre está compartiendo sentencias, información con todos ustedes. Entonces, únanse a ese, ¿sale? Y mi querida Caro dice, yo soy de la primera generación. Sí, mi querida Caro ya está por terminar. Ella está en el primer semestre está en el primer, es de la primera generación, Caro, de esta maestría. Ahí está, ahí para que vean todo lo que ha aprendido Caro. Y muchísimas gracias. Pues nos vemos, Mari, en la maestría. Recuerden, la conferencia inaugural 26 de febrero e iniciamos ayúdame, 3 4 de Cuatro, marzo. Bueno, ahí están las fechas. Y iniciamos 4 de marzo. sí, es que traigo muchas acá, oigan, traigo que se va a abrir esta y la otra. Entonces, ahí está la información y de verdad me daría un enorme gusto que estemos todos en el primer Congreso Nacional de Derecho de Daños. Agéndense 29 y 30 de mayo y es en la Ciudad de México. Para los que vienen de fuera, les vamos a estar compartiendo, ese va a ser en un hotel para que tengan esa comodidad de estar en el hotel, hospedarse ahí, bajar a las ponencias. Ya les estaremos compartiendo toda la información. ¿Sale? Pues mi Sí, querida Sol, muchísimas gracias. gracias a todos, gracias a ti, Cris, un abrazo y nos vemos el próximo, fíjense, rápido, el próximo miércoles va a estar nada más y nada menos que la abogada Rocío Torres, que es la abogada que litigó el asunto de acuerdos reparatorios. Acuerdos reparatorios en materia penal, se puede demandar en la vía civil, aun y cuando ya se haya firmado un acuerdo reparatorio. Sí, de acuerdo a este precedente que logró esta Rocío, la licenciada Rocío Torres, y su equipo de trabajo, sí se puede, aunque haya acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque la reparación integral debe ser íntegra.
debe haber un ajuste de indemnización y si el acuerdo reparatorio no llegó a ese fin, se puede instar en la vía civil, si es jurisprudencia, se abandona un criterio que decía que por regla general no se puede, entonces se abandona este criterio y hoy es jurisprudencia, acuerdos reparatorios en materia penal. Si no se llega a la integralidad, entonces podemos llevar a una vía civil precisamente en vía complementaria. Entonces va a estar buenísimo, les voy a mandar la Y que sentencia no se para... entienda, Mari, y ya lo estarás platicando, nada más para dejarlo ahí sobre la mesa, y que no se entienda que es una condena de doble pago. Así es, que no se entienda. Se trata de una reparación íntegra que vamos con esa estandarte. Y después tenemos a Emily Sutro con Mobbing. Y te tengo un súper invitadazo que estuvo en la corte y que emitió unos criterios importantísimos. Ya se los estaremos platicando. Ayer estuve con él y está genial para que lo invites, porque él también proyectó varias sentencias que han sido referentes en materia de derecho de daños. Ya se los estaremos compartiendo. Así es, pues no se pierda ninguna de estas transmisiones, son sentencias que han dejado huella en el derecho de daños. Entonces, la próxima va a estar buenísima. ¿Quién más que la abogada que litigó el asunto, no? Así es. Pues ahí está, les dejamos toda la información, nos vemos en la maestría, nos vemos en el Congreso y todos los miércoles con mi querida Marisol hablando de derecho de daños. ¿Sale? Gracias, Mari, gracias, Ale, gracias a todos. Gracias. Un abrazo, bye.